Ya les doy la bienvenida a todas y a todos para los que estén viendo el video. Ya vamos a comenzar con nuestra primera clase de ciencias, ya con el eje física, ¿cierto? Porque ciencias se divide en tres ejes, ¿cierto? Igual que la matemática, pero estos ejes van a ser física, química y biología, ¿cierto? Entonces, si bien el temario, ya para la prueba comienza con ondas, ¿sí? También tenemos que recordar conceptos previos. Entonces vamos a dejar dos clases para estos fines, ¿cierto? El primer concepto previo que vamos a trabajar, ¿ya? Es el método científico, ¿de acuerdo? Entonces estamos en el eje de física y vamos a trabajar con el método científico, ¿sí? Por eso les decía, bueno, y si alcanzamos a hacer ejercicios PAL, si no, los dejamos para la próxima clase, ¿ya? Yo les estaba comentando, ¿cierto? Que esta clase va a ser bien teórica, mucha materia, ¿sí? Entonces, obviamente lo vamos a ir revisando, explicando, ¿cierto? Para que se vaya entendiendo, ¿ya? Si bien no aparece en el temario, pero sí es preguntable, ¿sí? Tenemos que ponernos en todos los casos habidos y por haber para poder responder de forma adecuada, ¿cierto? Esta prueba, ¿de acuerdo? Entonces, préstenme mucha atención. Vamos a comenzar, obviamente, definiendo el método científico. Por supuesto, si tienen preguntas, algo que decir, me lo van comentando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el método científico? ¿Cierto? Antes de abordar este concepto, tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Que el hombre como especie, ¿cierto? Entonces aquí está involucrada las mujeres también, ¿sí? El hombre como especie, siempre desde las cavernas, desde la prehistoria, se ha querido explicar, ¿cierto? Fenómenos. Y por supuesto, ¿qué tipo de fenómenos? Los naturales, los que los rodea, ¿cierto? Porque es de día, porque es de noche, eh, mm, por qué sale, o sea, por qué existe el fuego, ¿cierto? ¿Por qué llueve? ¿Sí? Entonces, ¿por qué están los tornados, etcétera? Siempre se está cuestionando, ¿sí? Porque también necesita protegerse, ¿sí? Y con el paso de los años, estas preguntas tienen que tener alguna respuesta. Y para tener respuestas se crea el método científico, ¿sí? Para que estas respuestas perduren en el tiempo o se vayan enriqueciendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora sí abordamos el concepto de método científico que dice que es un proceso de investigación, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este proceso de investigación? Explicarnos fenómenos, como decía recién. También establecer relaciones entre hechos y con el fin, vuelvo a decir, de enunciar leyes, ¿sí? Respuestas, ¿de acuerdo? Que obviamente van a explicar los fenómenos físicos, ¿sí? Y que permitan obtener conocimientos, ¿de acuerdo? Y que por supuesto que sea útil para el hombre, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo saber cuándo va a llover? ¿Qué beneficio tiene si llevo paraguas o no? Una cosa tan doméstica que si me abrigo o no, veo el tiempo en la mañana, ¿cierto? O desde el celular, y ahí veo si me abrigo o no, ¿ya? Entonces, también tenemos que mencionar que no siempre los científicos, que son los que van construyendo este conocimiento, van logrando buenos resultados, ¿sí? Porque esto es ensayo y error, ensayo y error. Y casi siempre en los errores se construye o se descubren nuevos conocimientos, ¿cierto? Bueno, entonces no han logrado, bueno, han logrado buenos resultados y a veces no, ¿cierto? Debido al uso de este método, ¿sí? Más bien también está en los instintos, ¿cierto? Del científico. Y en otros casos obtuvieron buenos resultados, como ya decía, con ensayos y errores, ¿sí? Bueno, los atributos que se repiten en un científico en general son la curiosidad. Claro, pues si yo no me cuestiono, o si el científico no se cuestiona, no van a haber preguntas. Entonces, por ende, no van a haber respuestas, ¿cierto?
Bueno, también hay que ser humilde de aceptar equivocaciones, ¿sí? Porque imagínate un científico soberbio que no acepte ninguna modificación, nada, no se va a construir conocimiento, ¿cierto? Bueno, y por supuesto el deseo de experimentar, porque el experimento me va a llevar a tener respuestas. Mientras más experimente, mayores posibilidades de logro tengo. Igual cuando uno tiene que estudiar, mientras más estudie, mayores son las probabilidades. Causa y efecto, ¿cierto? Tercera ley de Newton, que vamos a ver más adelante. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada, ¿cierto? Esto tiene pasos, no es al lote, no es al azar, sino que hay una planificación para poder realizar o llevar a cabo una investigación, ¿cierto? Bueno, se basa principalmente, obvio, ya lo dije, en la experimentación, ¿sí? Los logros van siendo acumulativos, ¿cierto? Porque se va construyendo, ¿cierto? El conocimiento a través del paso de los años, ¿sí? Bueno, ya han llevado a la humanidad al momento de desarrollo actual, ¿sí? Eso es método científico. El método científico va a tener, como ya dije, una planificación, etapas, ¿de acuerdo? Etapas que hay que seguir al pie de la letra, ¿sí? Y ahí está todo el mapa conceptual, ¿ya? Que define esta planificación para poder emplear el método científico. ¿Saben qué? Cuando ustedes estén en la universidad ya egresados y tengan que crear, si es que se los pide la universidad, su tesis y si su carrera, no, pero para humanistas también, pero sí, en la carrera para poder titularse, obtener este grado, ¿cierto? O este pregrado, ¿sí? Vamos a ocupar, se van a acordar de mí, van a ocupar el método científico de alguna u otra forma para poder construir la tesis. Yo la ocupé, ¿sí? Para pedagogía. Y vaya que sirvió el método científico, o parte del método científico. ¿Ya? Vamos a partir con la observación, obvio, tengo que ver que voy a experimentar. Después las vamos a ir definiendo, solo las voy a explicar primero. Obviamente con la observación se plantea un problema, ¿ya? Yo miro algo que me llame la atención y se genera una problemática o querer responder alguna pregunta. Con el planteamiento de la problemática vamos a crear una hipótesis, posibles respuestas, ¿cierto? Luego vamos a llevar estas posibles respuestas a un diseño experimental. Y por supuesto, una vez diseñado este proceso de experimento, vamos a experimentar. Vamos a hacer los procedimientos, ¿cierto? Y vamos a recolectar datos. Y aquí entra la estadística en gloria y majestad, ¿ya? Porque se tienen que tabular los datos, ordenar los datos, etcétera. Y la estadística ahí, por supuesto, que va a ser una gran herramienta, ¿sí? Después van a ver resultados, ¿sí? Luego los vamos a analizar y una vez analizados, nosotros vamos a sacar conclusiones, ¿ok? Y en las conclusiones hay dos posibilidades. Primero, si se acepta la hipótesis gracias a nuestras conclusiones, esto se va a repetir, ¿cierto? Porque hay que experimentarlo una y mil veces, ¿de acuerdo? Cuando se repite muchas veces, se va creando una generalización, ¿ya? Como encontrar una fórmula, ¿cierto? Y una vez que se generalice, esto se vuelve teoría, ¿ya? La teoría es un grado previo a que esto se vuelva, ¿cierto? Una ley o principio, ¿sí? Esto es previo, la teoría, ¿sí? Ahora, si está la posibilidad de que mis conclusiones sean rechazadas o refutadas, tenemos dos posibilidades. O reformulamos las hipótesis, ¿ya? Como que reformulamos nuestras posibles respuestas, ¿de acuerdo?
O, bueno, y ahí, una vez reformuladas estas hipótesis, volvemos al proceso, ¿ya? Ahora, si solamente mis hipótesis están bien, pero está la posibilidad que el diseño experimental esté erróneo, ¿ya? Se hace una reingeniería, ¿cierto?, de los procesos que voy a someter, ¿sí? Mi experimento y vuelvo a la lógica de ir paso a paso, ¿ya? Y esto puede estar en círculo mucho tiempo, no es de un día para otro, ¿sí? Porque el tiempo es un gran factor para encontrar respuestas, ¿cierto? A nuestro planteamiento de un problema, ¿sí? El tiempo es el mejor aliado, o sea, es como el peor y mejor aliado, porque a veces se pueden encontrar respuestas, ¿cierto?, a problemáticas después de siglos, ¿ya? Después de siglos podemos encontrar alguna respuesta, ¿ya? Desde ahí el tiempo va en contra, ¿cierto? Porque vivimos menos que un siglo, pero también es un aliado si lo miramos a través de toda la historia, cómo el conocimiento se ha enriquecido. Y por supuesto que nos ha traído dividendos, ¿cierto? Ahora, eso es cuestionable, ¿sí? Porque si hubiese tanto desarrollo científico, no habrían tantas desigualdades ni contaminación, ¿cierto? Entonces, ahí es como, o sea, se puede ser criticable o cuestionable el desarrollo de hoy día, ¿sí? Pero si lo miramos de un punto de vista positivo, por supuesto que tenemos desarrollo, ¿sí? ¿Dudas? ¿Algo que decir? ¿Todo bien? Entonces, este es el desarrollo, ¿cierto? Las etapas de nuestro método científico. Ahora vamos a ir definiendo paso, paso por paso, ¿cierto? Primero, la observación, ¿cierto? La vamos a ir definiendo, ¿ya? Y la vamos a ir comentando, ¿ok? Observación. Va a corresponder a la recolección, ¿ya? De hechos, ¿cierto? De lo que queremos experimentar, ¿cierto? O acerca de un problema o fenómeno natural, ¿cierto? Si eso es lo que a nosotros como humanidad nos llama mucho la atención, tratar de predecir a la naturaleza, como por ejemplo cuando va a haber un tornado, ¿cierto? Y lo que nunca o sea, todavía no se responde cuándo va a temblar, sobre todo aquí en Chile. Se sabe que tiembla todos los días, ¿cierto? Hay algunos patrones que se siguen, pero todavía, ya, pese a que llevan años los científicos tratando de predecir, todavía no se responde, ¿ya? Entonces, de un fenómeno, de un problema o fenómeno natural que despierta obviamente la curiosidad al investigador. Las observaciones deben ser lo más claras, ¿cierto? Y numerosas posibles, ¿ya? Porque van a ser el punto inicial, ¿ya? Para que por fin lleguemos a un resultado, ojo, confiable, ¿ya? Confiable. ¿Por qué se crea todo esto? Una, porque el hombre se cuestiona. Y dos, porque no adivinamos el futuro, ¿cierto? Entonces necesitamos de resultados confiables para poder en algo predecir ciertos fenómenos naturales. Por ejemplo, vuelvo a lo del clima, ¿cierto? A lo del tiempo en realidad. Y dicen, ¿te has fijado que no dicen 100 o casi nunca dicen 100% de lluvia? ¿Ya? Porque son probabilidades. Ya nadie ha vivido el día de mañana para decir, oye, sí llovió. No, ponen probabilidades. Claro, porque se juntan factores como la presión atmosférica, ¿cierto? La temperatura, ¿sí? Entonces, si se configuran ciertos factores, lo más probable es que esto lleve a la lluvia, ¿cierto? O a las precipitaciones. Entonces, también eso es parte de un proceso aplicando el método científico, ¿sí? Cuando las observaciones son documentadas, ya, aquí viene la primera clasificación. Vamos a llamarlos datos, ¿ya? Y los datos pueden ser de dos tipos, los cualitativos y los cuantitativos, ¿ya? Los datos cualitativos se van a referir a características, a adjetivos
de ciertas observaciones, ¿de acuerdo? Y los cuanti lo vamos a referir, lo vamos a relacionar a números, a valores, ya a cosas concretas, porque los quali es como que va más de acuerdo a la percepción de la persona, ¿cierto? Pero igual, obviamente, es un dato que se puede medir, ¿cierto? Entonces tenemos dos tipos de datos, los quali y los quanti, ¿de acuerdo? Después viene el planteamiento del problema como segunda etapa de esta aplicación del método científico. Después de haber recolectado la información, ojo, suficiente respecto al fenómeno que queremos estudiar, el investigador o el científico, ¿cierto? Va a realizar una pregunta, ¿cierto? Respecto al tema que se va a tratar, ¿de acuerdo? Bueno, esta pregunta tiene que ser precisa, concreta, nada de cosas volátiles, ¿sí? Para poder después tener un resultado confiable, ¿cierto? Obviamente necesitamos delimitar, acotar el tema por el cual vamos a investigar, ¿cierto? Es como quisieras decir, voy a estudiar el sistema solar. Chuta, igual es amplio, es investigable, pero ¿por qué no empezamos investigando, no sé, un planeta o el Sol? Podemos ir de a poquito y ahí se podría ir ampliando este estudio, ¿cierto? Bueno, y por supuesto tenemos que encontrar una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, primero viene la observación, segundo paso, el planteamiento del problema, ¿ya? Después, ¿qué viene? La hipótesis, ¿sí? Nuestras posibles respuestas, ¿sí? Bueno, aquí dice que va a corresponder, ¿cierto?, a una posible respuesta, alguna solución, alguna explicación, una suposición, ¿sí? Esto todavía no se vuelve ley porque tiene que, o teoría, esta hipótesis es de acuerdo a la visión que tenga el investigador, ¿sí? Bueno, obviamente responde a la pregunta que se plantea, ¿cierto? En el paso anterior. Bueno, para que proporcione una interpretación de los hechos que se disponen, debe ser puesta a prueba, ¿de acuerdo? Y aquí la experimentación es clave, ¿sí? Por observaciones y experimentos posteriores, ¿sí? Bueno, que una hipótesis sea muy buena, ¿sí? Para después no estar reformulándola, va a consistir solamente en dar una explicación para estimular a realizar el experimento. ¿Sí? Porque si nos quedamos con solo la hipótesis, ¿sabes qué? Yo creo que esto pasa por esto, 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 y no lo experimentamos, por supuesto se va a quedar solo en una hipótesis, ¿ya? Algo que no es corroborado, ¿sí? ¿De acuerdo? Sigamos. Aquí se vienen otras clasificaciones. Para poder formular una hipótesis, existen dos tipos de razonamientos, ¿ya? Dos tipos, el inductivo y el deductivo, ¿de acuerdo? El inductivo, el razonamiento inductivo, consiste en que comenzamos a estudiar algo de lo específico y llegamos a algo general. Entonces, de lo puntual a lo general. Eso es inductivo. El El proceso deductivo, ¿ya? Es al revés. Va desde un tema general y vamos a llegar a algo, a un tema muy específico, ¿sí? Entonces, inductivo de lo puntual a lo general y el deductivo de lo general a lo puntual. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de razonamientos, ¿ya? Sigamos avanzando. ¿Cómo van, chicas? ¿Todo bien? Yo dije, es pura materia hoy día, ¿ok? Vámonos con el cuarto paso, que es la experimentación, ¿sí? Bueno, aquí realizamos las pruebas, ¿cierto? Para poder corroborar o refutar las hipótesis, ¿cierto? Ah, viviste en la tesis. ¿Viste? Yo te dije, yo también.
cuando hice la tesis, oh, era todo esto y me acordaba que me lo enseñaron así como en primero medio, en química. Sí. Ay, pero bueno, yo también sufrí con la tesis, pero, es tan genial cuando uno lo pasa y llega cuando la tiene que defender y después te dicen, ok, te dicen la nota y todo. Oh, no, es genial igual. Es del terror, sí. Ok, sigamos avanzando. Disculpen que me disperso muy fácil. Ya, la experimentación tiene que ser muy cuidadosa al momento de ser elaborada, ¿ya? Ya que de esta experiencia la hipótesis puede ser acogida, aceptada o rechazada, ¿ya? Hoy sí es trabajo esto, es trabajo. Esta determina la validez de las posibles explicaciones dadas, ¿cierto? Ya lo dije. Y decide, ya, lo mismo, decide que una hipótesis se acepte o se deseche. Bueno, es por este motivo que los experimentos deben ser diseñados cuidadosamente, ¿ya? Y en lo posible evitando que sus resultados arrojen más de una interpretación. O sea, hay que ser lo más concreto que se pueda, ¿ya? Suena extraño porque es como crear algo, pues. Es crear algo a través de este método científico, ¿ya? Y debe ser súper gratificante para los que investigan, decir, oh, descubrimos algo, qué entretenido debe ser. Y más encima que sea un aporte para la humanidad, mira qué bien. Ahí ya se justifica haber nacido. Sigamos avanzando. Bueno, aquí vienen más clasificaciones. En un experimento vamos a manipular variables, ¿ya? Y las vamos a clasificar de la siguiente forma. Y aquí vamos a empezar a mezclar conceptos matemáticos, ¿de acuerdo? La variable independiente. ¿Cuándo hablamos de variable? Cuando estamos trabajando con estadísticas, ¿cierto? Bueno, es la variable que va a modificar el experimentador, la persona que está haciendo el experimento, ¿cierto? Después, la variable dependiente, ¿ya? Y va a depender, obviamente, de la variable independiente. ¿Se acuerdan del el, ay, el plano cartesiano? Variable independiente X, variable dependiente Y, ¿sí? Y vamos a sumar una tercera variable que es la variable controlada, ¿de acuerdo? Y va a ser uno de los parámetros más importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tiene que mantener estable, sin cambios, ¿de acuerdo? Bueno, dice ahí pues que pues su variación alteraría las condiciones requeridas en el proceso experimental. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres tipos de variables. La independiente, ¿sí? Que la maneja el experimentador. La dependiente, que es la consecuencia de la variable independiente. Y una variable controlada que tiene que estar ahí, inmutable, sin cambios. ¿Ya? Eso, con el tipo de variables. Después, ¿qué se nos viene en esta diapositiva? Bueno, como dije en la primera o en la segunda diapositiva, las variables, ¿ya? Las vamos a representar en tablas o gráficos. Y aquí, como lo que estaba recién diciendo, perdón, aquí entra en gloria y majestad en majestad la estadística, ¿ya? Bueno, en el caso de las variables independientes y dependientes, ¿ya? Las vamos a ubicar en el eje de las abscisas, el plano cartesiano, ¿ya? Abscisas se le llama al eje X, o sea, al eje horizontal. Y el eje de las ordenadas, eso también hay que aprenderlo y aplicarlo tanto para matemática como para física, ¿sí? Bueno, el eje de las ordenadas nos vamos a referir al eje Y, ¿ya? Al eje vertical. Y ahí está, ¿sí? Variable independiente, variable dependiente, ya. Esta relación nosotros la vamos a siempre a identificar en matemática, pero en física, y aquí importante, puede que cambie la posición de las variables, ¿ya?
y que la variable independiente la pongan en forma vertical y la dependiente en forma horizontal. Por lo tanto, se aconseja en física siempre leer la información, ¿de acuerdo? Siempre leer la información para poder interpretar de forma adecuada el gráfico. ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces, ojo, en matemática siempre va a estar abajo horizontal X y vertical Y. En física puede cambiar. Por supuesto, cuando hagamos ejercicios se los voy a recordar, ¿ya? Entonces hay que estar muy pendiente de ese detalle, ¿ok? Sigamos avanzando. Esta es la única clase que vamos a ver método científico, por si acaso. A lo más ejercicios, pero con esta clase nos quedamos. Bueno, después, como paso 5, vamos a realizar el análisis, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ordenar los datos que recogimos, ¿cierto? Desde la experimentación, ¿de acuerdo? Entonces, paso 4 y 5, la estadística en gloria y majestad. Estos pueden ser agrupados en tablas de datos o representados en gráficos, ¿sí? Y aquí vamos a tener dos tipos de variables, así como los datos también, ¿sí? Vamos a tener la variable discreta, ¿cierto? Que va a tomar solo algunos valores, ¿ya? ¿Qué tipo de valores? Valores enteros, ¿ya? Una variable discreta puede ser número de hijos en familias en la comuna de Puente Alto, ¿ya? Entonces, familia, hay, no sé, 1000 familias que tienen 2 hijos. 2 hijos, la variable número de hijos. Sería 2 hijos, ¿sí? No van a haber familias que tienen un hijo y medio, ¿cierto? Entonces, ahí son variables discretas, números enteros, ¿sí? Sin embargo, también está la variable continua, ¿sí? Que ahí puede tomar números decimales, como por ejemplo la altura, medida en metros, no sé. ¿Qué más puede ser? La edad. La edad puede ser discreta, ¿cierto? No sé, ¿qué más puede ser? El peso corporal, la masa corporal también puede ser una variable continua, ¿cierto? Bueno, ¿se entiende la diferencia? Variable discreta, números enteros. Variable continua pueden ser números decimales, ¿de acuerdo? Dos tipos de variables para el análisis, ¿ok? Bueno, un concepto que se utiliza recurrentemente en este tema, obviamente, es la inferencia, que es la habilidad que necesito cuando estudio estadística, ¿sí? La inferencia, la interpretación, ¿sí? Esto significa extraer, obtener conclusiones a partir de hechos, datos o resultados, pero obviamente esta, estas inferencias tienen que tener un sentido, no porque amanecí un día y dije, no, yo infiero esto, no, es esta inferencia suena muy volátil, pero si uno está mirando una gráfica con datos concretos, la inferencia viene por añadidura, ¿cierto? Y tenemos que desarrollar esa habilidad, ¿ya? Tanto si queremos algún día aplicar el método científico, pero también para poder aplicar la matemática de una forma adecuada, ¿ya? Eso. Y por último, tenemos la conclusión, ¿de acuerdo? La conclusión y, por supuesto, viene después del análisis de datos, ¿de acuerdo? Em, y va a determinar si nuestra hipótesis es aceptada o rechazada. ¿Ya? Ok, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Y aquí comenzamos a definir lo que son las teorías, las leyes, ¿ya? Y es súper interesante manejar estos conceptos. Yo he visto varias preguntas de esto, por eso lo comparto. Y hay que ver qué características tiene cada una de ellas. Comencemos. La teoría, ¿ok? Una vez que se acepta
esta hipótesis, porque se experimentó, ¿cierto? Y en la etapa de la conclusión, se acepta la hipótesis, ¿ok? Entonces puede generar una teoría, ¿sí? Bueno, ¿qué significa una teoría? Cuando muchas hipótesis las vamos a relacionar entre sí, ¿de acuerdo? Y mira qué importante, se sustentan en el tiempo, porque hay muchas teorías que no se sustentan en el tiempo. Viene otro investigador, ¿cierto? Y dice, ¿sabes qué? Lo que tú planteabas, si miras desde este otro punto de vista, puede que no, no sea verídico, no sé, y se va enriqueciendo o refutando, ¿de acuerdo? Debido a la gran cantidad, bueno, de resultados consistentes, se denomina teoría, ¿ya? Mira, por ejemplo, ¿se han fijado que hay personas que creen o que postulan la teoría terraplenista, ¿ya? Que dicen que la Tierra es plana. Pero esto no puede pasar a una ley, solamente se queda en teoría, ¿de acuerdo? Ahora, una teoría que puede que sea, o sea, uno hoy día dice, no, pues, no, esa teoría. Y ellos tienen sus porqués, ¿cierto? Tienen su estudio y sus dichos y sus reflexiones para poder decir que la Tierra es plana. Pero el año pasado, si no me equivoco, algunos científicos llevaron a estos terraplanistas a la Antártida y esperaron un periodo de tiempo para que vieran cómo se comporta, si no me equivoco, el Sol. Y ahí digan ya, pues, digan que la Tierra es plana. O sea, sigan defendiendo y argumentando su teoría, ¿ya? Con la trayectoria del Sol en ese punto de la Tierra. Y ellos no supieron responder, ¿ok? Entonces, se queda en teoría. Claro, pues sustentarse en el tiempo, pero no puede ser una ley, ¿de acuerdo? Todavía. Eso. Bueno, las teorías van a explicar. Todo apunta a una explicación, por supuesto. Se crean relaciones lógicas, ¿cierto? Que vienen de un resultado de observaciones, ¿ya? Y por supuesto de experimento, ¿ya? Aunque sea por poquito tiempo, ¿de acuerdo? Por poquito tiempo. Bueno, obviamente la idea es comprender el mundo natural, ¿cierto? Entonces, tienen que explicar algún fenómeno, ¿sí? Y debido a su amplio enfoque respecto de un tema, a partir de ellas pueden surgir nuevas hipótesis, ¿ya? No sé si lo van a ver a lo mejor, esta construcción de la teoría del modelo atómico en química se ve. No sé si lo están viendo ya. Ahí hay muchas teorías, pues, ¿cierto? Primero que el átomo era de una forma, como no podemos, no hay un instrumento que diga, oh, mira, estoy viendo un átomo, así como la célula, todo se queda en teoría. ¿Cómo explicar este modelo atómico? ¿Cómo es un átomo? Primero decían que era como un budín de pasas, ¿cierto? Ahora, si no me equivoco, hoy día hay una teoría que son probabilidades, ¿ya? Entonces, son muchas explicaciones para un mismo fenómeno que con el paso del tiempo se van refutando, enriqueciendo, ¿ya? Hasta que algún día esto del modelo atómico se va a volver una ley, ¿ya? Pero hasta hoy día es solamente una teoría, ¿sí? Eso es con la teoría. Bueno, como solamente es teoría, ¿ya? No es la última verdad, ¿ok? Siempre va a estar sujeta a una revisión, ¿ok? Hay problemáticas de la índole matemática que las personas de otros tiempos no supieron responder y hoy día se están respondiendo, ¿ya? Entonces, siempre va a estar en revisión, ¿ya? Obviamente con la idea de poder modificarla, ¿cierto? O ser simplemente rechazada, ¿ok?
Eso es una teoría, pero no es una ley, no es la última verdad. Siempre va a estar sujeta a modificaciones. ¿Ok? Eso. ¿Qué ahora viene? Ley. Es ley. Cuando uno dice, es ley esto. ¿Ya? Es una sentencia. Yo aquí difiero un poco porque imagínate, bueno, leamos primero la definición. Es una sentencia, ¿ya? Por supuesto, un hecho. Así como es así, aquí en le cabrá al ají. Respecto a un tema, ¿ya? Debe ser sustentado con términos matemáticos, ¿ok? Aquí la interpretación no va. Son lenguaje matemático, ¿ya? La matemática se crea en realidad porque es un lenguaje universal, ¿sí? O sea, me explico. Para que una verdad sea verdad, tiene que sustentarse sin modificaciones durante mucho tiempo. Y si nosotros pensamos, 2 más 2 fue 2 más 2 con el hombre en las cavernas, en la edad, no sé, en la Edad Media, 2 más 2 en Egipto, ¿cierto? No sé, en Europa, en China, en América, en África, siempre va a ser 2 más 2, ¿cierto? Esto es una verdad que se mantiene durante el tiempo. Por eso, una ley, para que sea llamada como tal, tiene que estar sustentados con términos matemáticos. Por ejemplo, una fórmula, ¿sí? Bueno, corresponde a una descripción de un fenómeno y es demostrable, ¿ok? ¿Y la teoría? ¿Se, la tenemos que sustentar con términos matemáticos? Sí, pero no es requisito, ¿de acuerdo? ¿Es 100% demostrable una teoría? No, porque si fuera 100% demostrable sería una ley. ¿Te fijas cómo la diferencia de una con la otra? ¿Ok? Bueno, es un conjunto de hechos derivados, ¿cierto? Observaciones y experimentos, por supuesto, debidamente reunidos, clasificados e interpretados, que se consideran demostrados. ¿Ok? Permite predecir el desarrollo y evolución de cualquier fenómeno natural. Una ley no puede ser contrariada en el tiempo, y aquí es donde yo difiero. Porque imagínate, no sé, en el momento se demostró algo y se dice, no, esto es ley, esto es ley. Como por ejemplo en la Edad Media cuando decían que la Tierra era plana o que el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra. Y era ley, y era ley, y era ley. Pero después hubo un tiempo que dijeron, no, no es así. Entonces, imagínate que te digan esto es una sentencia y está erróneo. Y esto por definición dice que no puede ser contrariada, ¿ya? Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora, una gran responsabilidad a los científicos cuando esto lo denominan una ley, ¿cierto? Porque imagínate, están equivocados y, bueno, importante. Todas las leyes, como las teorías, deben cumplir los siguientes requisitos. Deben ser generales, ¿ya? O sea, no solo deben explicar casos particulares de un fenómeno, ¿cierto? Deben estar comprobadas, es decir, deben estar avaladas por la experiencia, ¿ya? Ok, sigamos avanzando. Otro concepto importante que tenemos que estudiar es el principio. Ya no aparecía en la tabla de arriba, ¿ya? Pero lo vamos a estudiar igual. Principio. El principio de incertidumbre. ¿Se acuerdan de eso? De las dos posibilidades del átomo, o sea, del electrón, más, más un medio y menos un medio. Ese era el giro que hacía el electrón. Principio de incertidumbre, algo así. Bueno, corresponde a una observación sin descripción matemática, ¿ya? Es debido a esto que un principio tiene cierta incertidumbre. Mira lo que estábamos hablando. ¿Ok? Eso es con respecto a principio. Postulado. ¿Ok?
Se puede entender como una afirmación, ¿de acuerdo? Que se admite como cierta, ¿ok? Sin la necesidad de ser demostrada y que sirve como base para otros razonamientos, postulados, ¿ok? Este PPT va a quedar para ustedes, para que si lo quieren volver a revisar, todo suyo. ¿Qué otro concepto? Modelo, modelo, ¿ya? Y va a corresponder a una representación, ¿ok? Idealizada de algún fenómeno o realidad física, ¿ya? Entonces, corresponde a una simplificación, ¿cierto? Que va a intentar parecerse lo más posible a la realidad, ¿cierto? Simulando incluso el comportamiento de esta. Por ejemplo, el globo terráqueo, ¿cierto? Eso es una representación, ¿cierto? Idealizada de nuestro planeta, ¿de acuerdo? En física, los modelos suelen incluir la formulación matemática o la geometría, la cual va a permitir realizar cálculos y predecir situaciones futuras, ¿sí? Son muy utilizados en la ciencia cuando no se pueden realizar experimentos respecto a algún tema, como el átomo. No lo conozco, no lo vemos. Bueno, las ciencias usan modelos para representar cómo funciona una parte determinada del universo, ¿sí? Y pueden representarse en forma gráfica, ¿ok? Por ejemplo, todos los modelos atómicos de la materia los vamos a plasmar en dibujitos, ¿cierto? Vamos a dibujarlo porque no lo vemos, ¿cierto? Por ejemplo, la célula, ¿la andamos dibujando creyendo cómo es o idealizándola? No, porque es cosa de ver un microscopio y, oh, mira, ahí está la vacuola, ah, ahí está el aparato de Golgi, ¿cierto? Entretenido, pero ¿han visto una célula en el...? Es genial. O por último, buscar en YouTube unos videos de cómo es la célula cuando está haciendo mitosis. ¡Ay, qué genial! O una célula vegetal, su pared, ahí, su pared rígida, vegetal, pared vegetal se llama, ¿cierto? Sus cloroplastos, ay, su mitocondria, ¡ay, maravilloso! Muy bonito. Bueno, los modelos también pueden ser conceptuales. Por ejemplo, representarse mediante una ecuación, ¿ya? Una fórmula que tenemos que aprender en matemática y en física, y en química y en biología y en todo. Todo es una fórmula. Ok, ¿qué más? Bueno, los modelos van a cambiar, ¿cierto? Y lo que ya habíamos mencionado, que lo corre en la cámara, el modelo de la Tierra, que fue superado por la Tierra esférica, ¿cierto? Bueno, el modelo de la Tierra plana, ¿cierto? Y se reemplaza por la Tierra esférica, ¿cierto? O el modelo atómico, que ha sufrido grandes cambios, ¿cierto? Desde Demócrito y Leucipo. Mira, pues desde el siglo sexto antes de Cristo ya se hablaba del átomo o se intentaba representar, mira tú. Bueno, hasta el modelo ondulatorio contemporáneo. Y ahí está el modelo de Thomson, que si no me equivoco, este es el que le decían el budín con pasas. Mira qué ternura. Fuera así, oh, cuando llegue ese momento de ver un microscopio capaz de poder mirar ese átomo y fuera así, Thomson tenía razón. Oh, estaría bueno. Qué genial sería ese momento. Ojalá que estemos vivos para poder observar un átomo. Maravilloso. Ya, ok. Ejercicios pares. Y aquí eh, me van a tener que ayudar en las respuestas, ¿de acuerdo? Número uno, respuesta anticipada o problema de investigación. La descripción antes mencionada va a corresponder a una A, conclusión, B, hipótesis, C, ley, D, observación. Las espero. Tu, 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 tu. Vamos a detener sí la grabación para que no reanudar. La B. La B, una hermosa hipótesis, ¿cierto? Ya.
Respuesta anticipada. Esta es la palabra clave, ¿cierto? Porque la ley, ¿cierto? La conclusión vienen después. La observación, por supuesto, viene antes de la hipótesis. O sea, solo estoy mirando, ¿sí? Y a esas observaciones creo, ¿cierto? Construyo respuestas anticipadas que van a pertenecer a la hipótesis. ¿De acuerdo? No sé qué más viene en esto. A ver, dice, la ley de gravitación universal fue establecida por Isaac Newton. Ojo, la ley, ¿ya? De gravitación universal fue establecida por Isaac Newton en el siglo XVII. Mira el tiempito, hace ratito ya. La cual señala que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos, ¿cierto? Dos cuerpos se atraen, ¿sí? Dotados de masa es directamente proporcional. O sea, si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, también la otra disminuye. Al producto de sus masas, ¿de acuerdo? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta fuerza se puede expresar como se muestra a continuación. Mira, la fuerza de atracción, ¿sí? Hay G, que es la aceleración gravitacional, ¿ya? ¿Sí? Es una constante. Ah, no, esto es una constante, no es G del que yo ya. Ok. Entonces, y es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se entiende esto? ¿Ya? Lo antes mencionado corresponde a una ley. Esto significa A, es una verdad absoluta debido a la reputación del científico. Cuestionable, cuestionable porque Newton hizo refutar, o cuenta la historia, refutar la ley de cómo explicar la luz para el científico, o sea, al científico Huygens. ¿Se acuerdan de esa pelea intelectual? Ya, pero ese lo vamos a ver cuando veamos luz, ¿cierto? Bueno, es una verdad absoluta debido a la reputación del científico. B, es una explicación lógica, resultado de cuidadosas observaciones. Es la número, o sea, letra C, es la observación de un fenómeno físico sin descripción matemática. D, es una sentencia respecto a un tema el cual está comúnmente sustentado en términos matemáticos. E, es una afirmación respecto a un fenómeno físico que se acepta como verdadera sin necesidad de ser demostrada. Ya, tic tac, corre el tiempo. A, B, C, voy a pausar. Ya, mira. Entonces, todo el rato nos distrajeron hablando de que es proporcional, inversamente, ¿ya? Pero el concepto que tenemos que manejar acá, ¿cómo definir, oye, cómo es la definición de ley, ¿cierto? ¿Ok? Ese es el foco, eso es lo que tenemos que aplicar. Mira, es una verdad absoluta debido a la reputación del científico, olvídalo. Claro, era súper famoso y conocido y lo que decía era ley para toda la comunidad científica, pero si definimos, si nos circunscribimos a la definición de ley, no va por la reputación o no debiera ir por la reputación del científico, ¿cierto? Es una explicación lógica, resultado de cuidadosas observaciones. Sí, pero también esa podría ser la definición para teoría. ¿Te fijas? Dejémoslo ahí stand-by. C, es la observación de un fenómeno físico sin descripción matemática. No, porque sí o sí tiene que haber un sustento matemático. ¿Te acuerdas que lo decía? D. Es una sentencia respecto a un tema el cual comúnmente sustentados en términos matemáticos. Esa se le acerca. El comúnmente como que me hace dudar un poquito, ¿ya? La E. Es una afirmación respecto a un fenómeno físico que se acepta como verdadera sin necesidad de ser demostrada. No, pues la ley, al contrario, es ley porque fue demostrada
hasta el cansancio, hasta decir basta, ¿cierto? Entonces, estamos entre la B y la D. Es una explicación lógica, resultado de cuidadosas observaciones, pero esto también lo podíamos relacionar con una teoría, como decía recién. Por lo tanto, no se acerca. La D es una sentencia respecto a un tema el cual está comúnmente sustentado en términos matemáticos. ¿De acuerdo? Ya. Para la próxima clase vamos a terminar los... Ah, no, nos queda un puro ejercicio. Ya hagámoslo. Pensé que quedaban más. Dice, 3. Javiera le comenta a una amiga que ha notado que cuando se sirve café en su taza, ha notado, ojo, en su taza de cerámica, este se mantiene caliente durante más tiempo que cuando se sirve café en una taza de metal que le regalaron. Lo señalado por Javiera corresponde a una observación, a una experimentación, a una hipótesis, a un modelo. Javiera le comenta a una amiga que ha notado que cuando se sirve café, ha notado, o sea, lo está experimentando. No es algo que yo estoy mirando y saco conclusiones sin experimentar, ¿cierto? Pero si tengo la taza de cerámica con agua caliente y ya sabe, ¿cierto? Sabe la comparación de servirse el café en una taza de metal y está diciendo que se mantiene más caliente aquí que acá, pero no fue una volada, por decirlo muy chileno, no fue una volada, sino que lo está experimentando, porque ha vivido la experiencia del café en la taza de metal y ha vivido la experiencia de la taza en la taza de cerámica, ¿cierto? Entonces, ¿es solo una observación? ¿Es una hipótesis? No, es una experimentación o un experimento porque lo vivió. ¿Se entiende? Por eso es la B. ¿De acuerdo? Y ahora sí, muchas gracias por estar. ¿Ok? Cualquier cosa, me preguntas. Vamos a parar la grabación.